nuevamente en nuestras Biblias, allá donde dimos lectura en Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 15. Y seguimos con el tema de la adoración que agrada al Altísimo. Y bajo este tema, ¿verdad?, hemos visto diferentes subtemas. Hace 8 días, ¿se acuerdan cuál tema vieron? A ver cómo se llamó el tema. ¿Lo estuvieron a estudiar los que están aquí? A ver, los que estudiaron, ¿cómo se llamó el tema de las estudias? La caída de gigantes. La caída de gigantes. Ahí veo algunos hermanos, ¿verdad?, que tienen papel, pluma. Pues apúntenos. Se llama el tema que vamos a ver: la delicia del pecado y su gran precio. La delicia del pecado y su gran precio. Hace 8 días estuvieron viendo de la manera como David había caído en el pecado, había fracasado en su vida. Y el hermano lo repitió varias veces una frase que dice: una mente desocupada es que taller de Satanás. El pecado es a veces tan sabroso, tan rico. El primer punto, hermanos: el pecado se presenta como algo muy delicioso. El pecado se presenta como algo muy delicioso. Espero que no tengan hambre ahorita, ¿verdad? Vamos a ver más o menos qué tan sabroso a veces se presenta el pecado a nuestros ojos, a nuestra vida. La tentación que nos pone puede presentarse como un mole verde, como unos chilaquiles rojos, como un mole poblano, bien sabroso, unas enchiladas. Bueno, así se presenta el pecado, como algo muy delicioso a la vista, delicioso al gusto, delicioso a la vida. Algo que da placer, que da gusto a veces saborearlo. Y eso es lo que le pasó a David en su vida. David, hace 8 días estaban viendo, andaba a donde paseando en el terrado de su casa, en la azotea, ya andaba paseando, y de repente, ¿qué pasó? Vio a su vecina. Sí, a su vecina. El primer fracaso, el primer pecado que David comete, hermanos, comete adulterio con Betsabé. Comete adulterio con Betsabé. Ya están en los textos, no lo vamos a leer porque ya sus días lo vieron. El segundo pecado que comete el rey David: pone a Urias al frente de la batalla y comete un asesinato. Un pecado lleva a otro pecado, y así es una cadenita. Pero esto para el rey David fue algo sabroso, un placer, algo delicioso de meterse con Betsabé y cometer adulterio. Fue algo delicioso, fue algo sabroso de saber que era el rey, él tenía todo el poder,
para mandar y a decirle a Joab: ponme a Urías enfrente de la guerra para que el primer flechazo que venga lo mate. Después que David comete esto, viene la reprensión, el arrepentimiento y la consecuencia. ¿Quién reprende al rey David? Al profeta Natán. Lo reprende. David se arrepiente, pero viene la consecuencia. Y el Salmo 51, hermanos, está la oración de arrepentimiento del salmista David. Un salmo que todos nosotros conocemos. Un salmo que, si lo leemos, narra el sufrimiento de David por causa del pecado. Y él dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por digno en tu juicio. Y el salmista David está orando, está pidiendo perdón a Dios, y Dios lo perdona. ¿Arrepentido? Sí. ¿Perdonado? Sí. ¿Aceptó el perdón? Sí. Pero no podía evitar las consecuencias de su maldad, de su pecado. En 2 Samuel 10 leemos: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tú. La espada no se apartará de tu casa. Y aquí viene, hermanos, el pecado se presenta como algo delicioso, sabroso, y da placer por un momento, pero el precio es demasiado alto. Es como la mordida de una serpiente que inyecta el veneno hasta matarte. Y así se presenta. De repente te muerde, te inyecta su veneno hasta que te mata, hasta que te destruye, hasta que te hace pedazos, hasta que te hace trizas. Y eso es lo más triste en la vida del salmista. Por un momento tuvo placer, por un momento fue delicioso meterse con Betsabé, poner al frente a Urías y que muriera, pero ahora vienen las consecuencias. Las consecuencias son muy dolorosas y caras. Primero, la muerte de su hijo. La muerte de su hijo, en 2 Samuel 12, 13, 14. ¿Qué dice? El hijo que te nació va a morir. Dios te ha redimido, Jehová te ha redimido, Jehová te ha perdonado, pero el hijo que tuviste con Betsabé va a morir. La primera consecuencia. El segundo, el pecado de su hijo Amnón, quien violó a su hermana Tamar, en 2 Samuel 13, 10, 14. En 2 Samuel 13, 10, 14. Entonces Amnón dijo a Tamar: trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo:
ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió, no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza. Qué triste las consecuencias que vienen en la familia del salmista. Por un momento de placer, ahora viene lo más escandaloso en su familia. Su propio hijo Amnón viola a Tamar. El pecado de su hijo Absalón, quien después de 2 años mató a Amnón por haber violado a Tamar, y luego huye a Jesús, allá en 2 de Samuel 13:28. Y Absalón había dado orden a sus criados diciendo, os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino. Y al decir yo, herid a Amnón, entonces matadle y no temáis, pues yo os lo he mandado. Esforzaos, pues, y sed valientes. ¿Cómo vienen las consecuencias tristes, dolorosas? Lo más terrible que pueda pasar en una familia, hermano. No creo que alguno de nosotros pueda matar tanto como mató el rey David. Y tampoco creo que los que estamos aquí hemos vivido tal situación. Quizás por causa de nuestros pecados hemos vivido ciertas situaciones, ciertas consecuencias por la desobediencia. El punto 4, el pecado de su hijo Absalón, quien roba el corazón de los de Israel y usurpó a su padre. 2 Samuel 15:4, 6 dice, y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniese a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y aconteció que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba a Absalón el corazón de los de Israel. Absalón roba el corazón de los de Israel y usurpa el puesto de su padre y se proclama rey. Absalón se rebela contra su padre. Y esto, hermanos, realmente es doloroso cuando un hijo se rebela, cuando una hija se rebela contra sus padres. No hay dolor más feo, no hay dolor más triste que cuando una hija, cuando un hijo se rebela en contra de sus padres y se levanta en contra de sus padres. Tiene poco que una hermana tuvo ya 2 experiencias. Su hija se rebela en contra de sus padres, de ellos. Y es lo más triste, es lo más doloroso, porque hay lágrimas. Hay dolor en el alma, hay dolor en el corazón. Imagínense una chamaquita de 13 años se levanta en contra de una mujer grandota, en contra de un hombre, y es capaz de darles una cachetada, es capaz de maldecirlos, es capaz de darles golpes. Y eso realmente es muy doloroso. Y se preguntan los padres y dicen, pero hermano, ¿en qué fallé? ¿Qué pecado cometí? No te preguntes qué pecado cometiste. No te preguntes en qué fallaste. Simplemente
Veamos la vida de David. Veamos la vida de David. Quizás David se preguntaba, pero Señor, ¿por qué esto? Pues has pecado, has fallado, has fornicado, has matado, eres un hombre sanguinario. Y ahí están ahora las consecuencias. Otro hermano me preguntaba, pero hermano, ¿en qué fallé? ¿Dónde estuvo la falla? Tu relación con Dios, hermano. Tu relación con Dios, hermano. Ahí está. Cuando nosotros le fallamos a Dios, Dios nos perdona en su grande misericordia. Pero las consecuencias ahí van a estar, presente, tarde o temprano. El quinto, aquí está el gran rey David huyendo de su propio hijo Absalón allá en el 15:14. Dice: entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Ahí está otra vez la sentencia que Dios le había dado: la espada jamás se apartará de tu casa. Pero el pecado, hermano, te hace huir. El pecado te hace huir. ¿Cuántos hermanos, cuántas hermanas, cuántos jóvenes que pecan contra Dios y desaparecen de la iglesia? ¿Por qué? Porque hay vergüenza, porque hay dolor. El pecado te hace huir de la presencia de Dios. El pecado hace que tú desaparezcas. No quieres que nadie te vea. Quieres que te trague la tierra. En un salmo el salmista David dijo: quisiera que se me diera alas como de paloma para volar e ir lejos. Ir lejos. No quiero saber nada de Israel, no quiero saber nada de mi familia, no quiero saber nada de nada. ¿Quién me diera alas como de paloma para huir lejos? El pecado te hace huir de la presencia de Dios. El pecado te hace huir de la iglesia. Ya no quieres asistir, ya no quieres orar, ya no quieres leer la Biblia. ¿Por qué? Porque hay un problema que se llama pecado. Muchos hermanos que no vienen, hay un problema en sus vidas que se llama pecado. Y ellos pueden buscar muchas justificaciones. Ellos pueden decir: no, pues es que esto, es que lo otro es. Hermano, simplemente eso se llama desobediencia. Y a veces algunos hermanos son tan astutos que nos envuelven para decir: no, pues pobrecito. Pobrecito, hermano, pobrecito, hermanos. Dios tiene que usarlos como usó al profeta Natán y reprenderlos y decirle: hermano, no es otra cosa que sino desobediencia y pecado en tu vida. Pero si se molestan, y si ya no vienen, que no vengan. Esta persona me dijo: hermano, venga, pero usted solo, quiero hablar con usted solo. Le dije: no, hermano, voy con mi esposa o voy con uno de los ancianos de la iglesia, pero yo solo no voy. Se enojó el hermano. Ni modo, que se enoja. Porque ahí hay un problema muy grave, no solamente con la hija, sino
con el marido. Y eso se llama vivir una vida de desobediencia y pecado. ¿Y qué hace el pecado? El pecado hace que tú huyas. No, ya no quiero ir a la iglesia, ya no quiero ver a los hermanos, y echas la culpa a todo el mundo, porque no somos capaces, no somos responsables de decir sí, yo soy el responsable de lo que pasa en mi familia, yo soy el responsable de lo que pasa en mi vida, en todos los ámbitos. Entonces, hermanos, aquí está el rey David huyendo de su propio hijo, porque tiene miedo. El pecado afecta a los demás. No solamente afecta a tu vida, afecta a los demás. Aquí en 2 de Samuel 15:23 dice: y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente al torrente de Cedrón, asimismo pasó el rey y todo el pueblo pasó el camino que va al desierto. Y todo el país que hizo, lloró. Porque su rey estaba sufriendo. Esto me indica a mí, ¿verdad?, que el pecado afecta a terceras personas. El pecado que tú cometes, el pecado que cada uno de nosotros cometemos o podemos cometer, no solamente va a afectar tu relación con Dios, va a afectar también a tu familia, a tu esposo, a tu esposa, pero también va a afectar a la iglesia. Todo el pueblo estaba triste, todo el pueblo estaba dolido, todo el pueblo estaba llorando, porque su rey estaba sufriendo las consecuencias de su pecado. El pecado también, hermanos, te hace perder tu dignidad. Capítulo 16 de Samuel, versículo 5 al 14. Dice el versículo 5 del capítulo 16: y vino el rey David hasta Baurim, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simeí, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simeí maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso, Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón, y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quite la cabeza. Y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá: por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: he aquí, mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida, cuanto más ahora un hijo de Benjamín. Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simeí iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. Y el rey y todo el pueblo que con él estaba llegaron fatigados y descansaron. Ay, qué tremendo, hermanos, qué tremendo. Aunque esta maldición que estaba diciendo Simeí no era justificado, porque él estaba culpando a David por la muerte de Saúl. Sabemos que ya como hemos leído,
O sea, David ni siquiera tocó a Saúl. O sea, la maldición de Semei no era justificada, pero sin embargo, David sabía que estaba mal en su vida. David sabía que había pecado, que había hecho mal. No pudo abrir su boca para defenderse, no pudo decir nada cuando su soldado que estaba al lado le dijo, déjame ir y mocharle la cabeza a este perro que te está maldiciendo. Dijo, no, déjame. El pecado a veces te hace perder tu dignidad. Que los demás no te respeten, que los demás hagan de ti lo que ellos se les dé la gana y tú no puedas decir ni una palabra para defender. Qué tremendo la vida de este hombre. Aunque aprendemos también aquí algo de David, ¿va? Siendo un hombre valiente, siendo un hombre pues de guerra, pues guardó la calma. En este momento David estaba siendo quebrantado, hasta este momento David estaba sufriendo el dolor de su pecado y guardó la calma, guardó la paciencia y no respondió para matar a este hombre que lo estaba maldiciendo. Entonces, hermanos, el pecado te hace perder tu dignidad. Y cuando alguien pierde su dignidad, es lo peor. Entonces no permitas que el pecado haga que tú pierdas tu dignidad. El pecado también te causa amargura. El pecado te causa amargura. En 2 Samuel 17:8 dice, y añadió Husai, tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes y que están con amargura de ánimo, como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros. Además, tu padre es hombre de guerra y no pasará la noche con el pueblo. Pero aquí Husai dijo, ¿verdad? Tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes, pero que están, ¿qué? Como amargura de ánimo. El pecado te amarga la vida. El pecado amarga, destruye. Y no puedes ser feliz, no puedes gozarte, no puedes estar contento. Sientes que el sol no te calienta, sientes que todo el mundo te está viendo, sientes que todo el mundo está en contra de ti, porque ya el pecado te está amargando. Sientes que todo el mundo te está mirando y dices, no, mejor ya no voy a la iglesia porque todos los hermanos me están buscando. Pero eso es lo que el pecado está haciendo. Versículos 7 y 8. Y ahí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David, y se hizo ahí en aquel día una gran matanza de 20,000 hombres. Y la batalla se extendió por todo el país, y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. Entonces, hermanos, el pecado te destruye. Por un momento te da mucho placer, pero después, al cabo de algunos días, o al cabo de algunos meses, o al cabo de algunos años, va a venir la consecuencia. Dice aquí, al cabo de 4 años, David estaba sufriendo todavía. David estaba sufriendo. Si ustedes han leído los salmos, David dice, mis huesos se han envejecido, mis huesos me duelen. El pecado hace que te enfermes también físicamente. David estaba enfermo físicamente, le dolían sus huesos. Él decía, mis huesos se han envejecido, me duelen mis huesos, estoy abatido. Hermanos, el pecado nos destruye y nos hace enfermarnos a veces físicamente.
El pecado causa dolor y tristeza. En el versículo 9 del capítulo 18, y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba a Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en que iba pasó delante. Viéndolo uno, avisó a Joab diciendo: he aquí que he visto a Absalón colgado de una encina. Y Joab respondió al hombre que le daba la nueva: y viéndolo tú, ¿por qué no lo mataste? Luego ahí, echándole a tierra, me hubiera placido darte 10 ciclos de plata y un talabarte. Pero vamos al versículo 32. Y el rey entonces dijo al etíope: el joven Absalón está bien. Y el etíope respondió: como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey, y todos los que se levanten contra ti para mal. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así: hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? ¿Por qué? Porque Joab dice que cuando Joab lo vio, le clavó unos dardos en el corazón, y así murió Absalón. Entonces, hermanos, las consecuencias del pecado son dolorosas. Y David estaba aquí, dolido. En el versículo 19 todavía leemos, y dice: y dieron aviso a Joab: he aquí el rey llora y hace duelo por Absalón, y se volvió aquel día la victoria en luto para todo el pueblo, porque oyó decir al pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo. Y entró el pueblo aquel día a la ciudad escondidamente, como suele entrar a escondidas el pueblo avergonzado que ha huido de la batalla. Mas el rey, cubierto el rostro, clamaba en alta voz: hijo mío Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío. Entonces, hermanos, las consecuencias del pecado es demasiado doloroso, es demasiado triste. Pero ahora aquí está el rey David, adorando en un momento de gran crisis en su vida. Imagínense, hermanos, este hombre destrozado del alma, destrozado del corazón, pero él aún así da un paso y va al monte de los Olivos para orar, para adorar. Cuando ustedes escuchan el monte de los Olivos, ¿qué se les viene en la cabeza? ¿O a quién más se les viene en la cabeza? A Jesús orando en el monte de los Olivos, también en un tiempo de necesidad, de agonía, un tiempo de tristeza en la vida de Jesús. El monte de los Olivos era el lugar adecuado para ir a adorar, porque ahí ellos se sentían más cerca de Dios. Allí ellos tenían un encuentro personal con Dios. Y David subió al monte. Regresamos al 15:30. Dice: y David subió la cuesta de los Olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza, e iban llorando mientras subían al monte para ir a adorar a Dios. ¡Qué tremendo, hermanos!
El pecado va a hacer que tú derrames lágrimas. David decía en uno de los salmos: inundo mi cama con lágrimas de día y de noche. El pecado a veces no te deja dormir en paz. El pecado a veces no te deja descansar en paz. Eso es lo que le pasaba al rey David. Y dice: inundo mi cama de lágrimas de día y de noche. Pero David dio ese paso de ir a adorar, de ir a buscar la solución, de ir a buscar la respuesta a todo lo que él estaba sufriendo. David adorando en un momento de crisis personal y en un momento de crisis nacional. Crisis personal porque él estaba sufriendo. Crisis nacional porque todo Israel estaba también llorando. 3 señales de quebrantamiento. Subió llorando, la cabeza cubierta y los pies descalzos. ¿Qué aprendemos de esta experiencia de David? Él fue a adorar en un lugar dedicado a esa función. Él fue a adorar en un lugar dedicado a esa función. El Monte de los Olivos era el lugar dedicado a la adoración. Muchos hermanos, yo he escuchado muchos hermanos, muchas hermanas que no les gusta venir al templo. Dicen: pues hermano, donde quiera está Dios. Sí, no lo discuto, sí, donde quiera está Dios, pero hay un lugar también que Dios ha establecido para que vayamos y ahí adoremos y ahí oremos al Señor. Por eso Dios estableció iglesia o iglesias en cada localidad o en cada comunidad o en cada colonia. Si así no fuera, Dios no hubiera establecido iglesias. Dios dice: vete a adorar allá en las piedras, vete a adorar allá donde quieras. No. Con un propósito Dios estableció una iglesia en cada localidad, en cada comunidad, en cada colonia, para que ahí vayamos y adoremos, para que ahí vayamos y oremos y dejemos todas nuestras cargas a Dios en comunión con los demás hermanos. ¿Sí me explico, hermano? ¿Por qué David fue al Monte de los Olivos a adorar? ¿Por qué no fue al Monte Ron? ¿Por qué no fue al Monte Sinaí? ¿Por qué no fue al Monte Huachirindó allá al Cerro Huachirindó allá en Ixtlán, o al Cerro del Jabalí? Bueno, de geografía. Pero ¿por qué en el Monte de los Olivos? Porque era el lugar dedicado a la oración, era el lugar dedicado a esta función. El Monte de los Olivos era el lugar dedicado a la adoración. ¿Por qué yo tengo que venir a la iglesia para adorar, para orar a Dios? Porque es el lugar dedicado para esa función. Sí debo orar en mi casa, sí debo orar donde quiera que yo ande, pero Dios me ha puesto en una iglesia para ir y ahí tengo que adorar a Dios. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces usted no diga cuando tenga problemas: no, pues Dios donde quiera está. Aguas. No tienes que ir al lugar adecuado para adorar. Entonces es lo que aprendemos de la experiencia de David. Fue al lugar adecuado para adorar. Yo también tengo que ir al lugar adecuado para adorar, porque ahí los hermanos oran por mí. Ahí los hermanos me animan, ahí los hermanos me levantan el ánimo cuando vengo todo al lado. Ahí los hermanos me dicen: hermano, ánimo, esfuércese, usted puede. Adoró también en un tiempo de crisis personal y nacional. Cada uno de nosotros tiene que adorar también en tiempos de crisis. El futuro de su familia y el de la nación estaba en juego. David necesitaba de la dirección de Dios. Era algo tremendo. Absalón, en contra de sus padres, lo quería matar. Se dividió el reino, estaba dividido el pueblo de Israel, una crisis tremenda nacional.
Y David no podía ir a otro lugar para encontrar la sabiduría, sino que tenía que ir delante de Dios, para que Dios le diera la dirección y la sabiduría para poder otra vez restaurar todo lo que se había echado a perder. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que adorar en tiempos de crisis en nuestra vida. Cuando las cosas están muy feas, tenemos que adorar a Dios. Cuando las cosas se ponen muy difíciles, tenemos que venir a adorar a Dios y no tenemos que huir. En la adoración, David mostró quebrantamiento. Lloró, cubrió su cabeza y pies descalzos. Estaba consciente de que todo este mal personal y nacional se debía a su propio pecado. Cuando algo anda mal a veces en nuestra familia, hermanos, tenemos que estar conscientes. A veces es por nuestra culpa. David estaba consciente de eso, que todo este mal personal y nacional se debía a su propio pecado. Entonces él grita en el Salmo 51, contra ti he pecado, he hecho lo malo. Y en el Salmo 51, 17, él dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Qué tremendo, hermano. Al corazón contrito y humillado no despreciarás, por Dios. Si reconocía su pecado, sí, Señor, cometí adulterio con Betsabé, sí, Señor, maté a Urías, sí, Señor, hice esto, hice el otro, pero Señor, un corazón contrito y humillado tú no lo vas a despreciar. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Padre, perdóname. Hermanos, que Dios traiga ese quebrantamiento en nuestro corazón, en nuestra vida. El pecado carga consigo sus consecuencias. Son ineludibles. El precio es muy caro. El precio del pecado es muy caro. ¿Qué aprendemos de la experiencia de David también? Que en Gálatas 6, 7, 8 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que haces a escondidas, todo lo que haces oculto, todo lo que los otros que no te pueden ver, Dios lo está viendo, hermanos, hermana, joven, señorita. Así como el rey David, no, dice, toda mi gente está en guerra, ahora yo voy a ir a adulterar con Betsabé. Hay gente que dice eso. Hay jóvenes que dicen, nadie me está viendo, cometo adulterio, cometo fornicación, si me embarazo, aborto y asunto arreglado. Al fin que la ciencia ahora ya sacó la pastilla de un día, ¿cómo se llama? De un día después. Tengo sexo, tomo mi pastillita, asunto arreglado y una vida feliz. Así te hace. Así hace que el diablo piense. Pero la consecuencia, déjame decirte que va a ser muy dolorosa y triste. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. En Oseas 8:7 dice, porque sembraron viento y torbellino, segaron. Proverbios 6, 27, 28 dice, tomará el hombre fuego en sus senos y que sus vestidos ardan. ¿Andará el hombre sobre brasas y que sus pies se quemen? ¿Qué me dicen ustedes? Claro que no, hermano. No podemos jugar con el pecado. No podemos jugar con el pecado. Una iglesia que vive en pecado, una iglesia que vive acariciando el pecado, una iglesia que va a estar sufriendo consecuencias muy tristes.
Concluimos, hermanos, con estos pensamientos. Spurgeon dijo: el pecado y el infierno están casados, a menos que el arrepentimiento declare el divorcio. El pecado y el infierno están ¿qué? Casados, a menos que el arrepentimiento declare el divorcio. Yo digo, el pecado te dará placer y será apetitoso, pero te costará más caro de lo que podrías pagar. ¿Cuál serpiente que inyecta su veneno y cuál cáncer que carcome tu carne es el pecado no confesado? No juegues con él, ni lo escondas en tu vida. Confiésalo, porque tarde o temprano saldrá la luz y te matará. No olvides, Dios te llama al arrepentimiento. Arregla tu cuenta con Él. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Padre, gracias. Gracias, Padre, por la vida de estos jóvenes. Tanto sus victorias, tanto sus derrotas, quedaron aquí plasmados en tu santa palabra para nuestro ejemplo. Así como tu siervo David fue un hombre conforme a tu corazón, pero también, Padre, fue un hombre que tuvo debilidades y cayó y fracasó, sufrió las consecuencias del pecado. Ahora, Padre, tus ejemplos están escritos aquí en tu palabra para que nosotros no caigamos en esos errores. Ten misericordia, oh Dios, de nosotros. Ten misericordia, oh Dios, conforme a tu amor. Perdona nuestros pecados, Padre. Sí, Señor, porque si hemos pecado, si hemos fallado como personas, como en iglesia delante de ti. Todo pecado, Padre, que pueda estar oculto. Todo pecado, Padre, que pueda estar ahí escondido en nuestra vida, te rogamos, Espíritu Santo, que tú nos reveles y que podamos arreglar nuestras cuentas contigo. Porque tu Padre no desprecias al corazón contrito. Ten misericordia, nuestro Dios de tu iglesia. Ten misericordia de nosotros. Perdona nuestras rebeliones. Perdona nuestra incredulidad. Perdona nuestro orgullo. Perdona nuestra indiferencia con nuestros demás hermanos. Perdona, Padre, toda maldad que hemos cometido. Restaura tu iglesia. Porque queremos ser luz. Queremos, oh Dios, brillar en medio de una colonia, en medio de vecinos, en medio de una comunidad, los que viven perdidos en pecado. Oh Señor, ten misericordia. Y gracias, Señor.